Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título En Lida y Jope. Leo del libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo número 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta semana vamos a repasar la vida del apóstol Pedro. Pedro es uno de los personajes importantes en la predicación del Evangelio de la iglesia cristiana, aunque Pedro no llevaba el liderazgo sobre todos los discípulos. No hay un liderazgo donde Pedro fuera el primero. No se nota un liderazgo muy alternado entre Pablo, entre Pedro y entre otros dirigentes de la iglesia. Es también importante decir que Pedro no utilizaba o no usaba un poder unilateral o omnímodo, quiere decir era el todopoderoso, el que decía la última palabra. No era así. Pedro era un servidor más en la obra de la predicación del Evangelio. Ahora Pedro se dirige hacia el occidente de Jerusalén, hacia la costa. Hay dos ciudades, Jope está en la orilla del mar y Lida está más o menos a unos 30 kilómetros de Jope. Así que él decide ir y visitar a los hermanos para fortalecerlos en la fe. Y ocurren dos milagros en ese viaje. Uno es la curación de Eneas, que es un paralítico. Y el otro milagro es la resurrección de Dorcas o de Tabita, por la gran necesidad que tenían los hermanos de una persona tan servicial, tan esencial, tan fundamental, dándole regalos, ropa, comida y sirviendo a otros. Estos dos milagros demuestran que lo que dijo Jesús a los discípulos con el poder del Espíritu Santo es cierto. Hicieron los mismos milagros de Jesús. Él resucitó muertos y él sanó un paralítico. Ahora, ¿qué pasa con la gente cuando Dios les hace un milagro? ¿Qué harías si Dios te diera más vida, si te diera más dinero, si te diera más poder, más influencia, más de todo? ¿Qué harías? Definitivamente los milagros ocurren, pero hay que tener en cuenta que Dios hace milagros y Satanás imita los milagros de Dios. Un milagro ocurre para que la vida de la persona afectada se entregue a Cristo. Una persona que ha recibido un milagro debe dedicar su vida a testificar en nombre de Jesús, que sirva de ejemplo a otros, que pueda decirle, miren, vean el milagro que Dios hizo conmigo. No vale la pena que Dios haga un milagro en la vida de uno para desperdiciarla, ser más malo y hacer más daño. Con todo el respeto, sería preferible que mi vida se acortara y no que siguiera viviendo haciendo daño a otras personas. Pedro realizó estos milagros en dos personas porque las necesitaba la iglesia. El mayor milagro de la vida es la conversión del corazón. Siempre estamos esperando grandes milagros poderosos, portentosos, cuando todos los días a nuestro alrededor ocurren el milagro de la vida, el milagro de respirar, el milagro de existir, pero sobre todo el milagro de que Cristo cambia el corazón. No te dejes deslumbar por noches milagrosas. Los milagros ocurren en tu vida. Cuando tú cambias tu dieta y empieza a mejorar tu salud, eso es un milagro. Cuando el Señor te sana de una enfermedad grave, es para que tú testifiques, ordenes tu vida y puedas servirle al Señor. Pedro fue a ese lugar y definitivamente después Eneas y Dorcas volvieron a morir. La diferencia estuvo en que los años que vivieron lo utilizaron para servir al Señor. ¿Qué milagro esperas? ¿Qué milagro deseas? Sabes, deberías ya planear qué vas a hacer cuando Dios te haga el milagro y cómo vas a dar gloria a Él. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.